del estado de salud que hoy tenemos, que hoy percibimos, que hizo hoy en la mañanera al tema de los medios de comunicación, precisamente en alusión al tema de los cables famosos de Héctor de Mauleón, que ya desmintió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Adri, ¿me podrías poner el video del presidente? Que están padeciendo los conservadores y los que dominaban antes. Están muy desesperados y están cometiendo muchos errores en la desesperación. Y hay crisis en los aparatos del antiguo régimen, los aparatos de control y de manipulación están en crisis. Entonces, se generan informaciones falsas, que ya no obedecen a investigaciones de agencias. Por ejemplo, ahí involucran a la DEA. Y ya está tan suelto todo abajo, que es parte de la crisis, que ya no hay control completo. Entonces, pueden filtrar información sin que se den a conocer esos informes arriba o a las autoridades superiores. Me consta que cuando lo del general Cienfuegos, ni el procurador de Estados Unidos sabía. O sea, abajo hay mucho desorden. Y luego tienen simpatizantes en los medios. Pues ahí lo tienen. A mí lo que más me llamó la atención de estas palabras del presidente fue que él habla de una crisis, de una crisis. En estos medios que manufacturan a la opinión pública, ¿no? ¿De qué tamaño? El presidente suele estar muy bien informado. La pregunta es de qué tamaño es esa crisis. Y yo creo que la respuesta surge con casos, por ejemplo, con el caso de Héctor de Mauleón, cuando Héctor de Mauleón filtra unos cables falsos que atribuye el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la DEA, al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, sin tener una fact-checking, sin corroborar que efectivamente esos documentos son reales, no son fake. Esta cultura de que de alguna manera ya se había impuesto en ciertos medios, por ejemplo, como el Universal. Yo no me explico cómo el Universal se le fue ese, esa fake news. La verdad que no lo entiendo y al mismo tiempo lo entiendo si me pongo a pensar en la mala baba que hay hacia el presidente de México, ¿no? Porque yo trabajé durante muchos años, Jairo, como corresponsal en Estados Unidos y sé muy bien cómo funciona la comunidad de inteligencia, cómo se filtran documentos. Ya no es como antes la CIA de manera descarada la CIA sembraba documentos en la prensa, pero te estoy hablando de la década de los 50 y los 60, que es como trabajaba la CIA en México. Filtraba de plano documentos en los periódicos, tenía activos en la Secretaría de Gobernación y uno ya sabía por dónde iban las cosas, pero las cosas han cambiado. La inteligencia de Estados Unidos, sobre todo a raíz de la experiencia con Wikileaks, es muy difícil que se les vaya
una filtración de este tamaño y que sobre todo vayan contra la autoridad del embajador Ken Salazar en México. Por tanto, mi pregunta va en este sentido. Realmente, ¿cómo interpretas tú estas palabras del presidente refiriéndose a la crisis que hay en estos medios? Se han convertido prácticamente, han perdido la brújula, ya no saben por dónde o ya son los verdaderos dueños los que dictan la política editorial. Maestro, pues yo creo que hay ahí sí en efecto una crisis. Perdón, mi perro está haciendo ruido, pero hay una crisis en esos términos, ¿no? Antes había gente profesional dedicada a generar ruido, ¿no? En filtrar información, por acabar con ciertas cosas, ¿no? Para acabar con los rojillos, ¿no? Para acabar con la reputación de los líderes sociales. Digo, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que ese ha sido un método, pero ya, yo creo que ya está en manos esto de gente muy improvisada. Gente, mira, me llegaron unos cables, mira, ¿qué es esto? Y luego a través del teléfono rojo, mira, no puede ser, esto ya son cosas que no tienen es un sello de una inteligencia verdaderamente profesional. Ya, entonces ya cualquier cosa le llaman filtración. No, filtraciones las que recibe Ronaldo para meter goles o las que pone Messi, pero lo que vemos aquí ahora es además es esta cierta desfachatez. Mira, yo lo siento de Mauleón, pues aquí fuimos juntos a la secundaria, tuvimos una relación, digo, medianamente amistosa, pero esto sí es una cosa escandalosa, no solo porque dices, bueno, me llegó esta información de gente en la que yo confío, ¿no? Es lo que dice. Pero luego dice, bueno, ya me desmintieron, pero bueno, es un desmentido balbuceante. Y dices, bueno, perdóneme, perdón, es el que encargado de estas cosas, es el que sabe de estos temas, es el que está involucrado con todos estos asuntos y que dice, pues esto no es nada, hombre, es una porquería. Y que todavía no seas capaz de reconocer que tuviste el error y pones un desmentido ahí bastante melifluo, ahí blandengue, donde además dejas como en el capítulo de una telenovela la posibilidad de que mañana me llegue algo mejor o algo que confirme o algo que diga que no soy mentiroso. Entonces creo que es ahí, y lo vemos en otros momentos, lo hemos visto en otros momentos, cuántos desmentidos ha recibido Reforma, no manches, o sea, de veras, ni a mí me han desmentido tanto mis exes, o sea, es increíble, ¿no? Que estas cosas se den de esa manera tan poco profesional, que pues por confirmes, y eso es lo que se ha perdido, creo que en el periodismo de los últimos años. Digo, tenías una nota y había que confirmarla, reconfirmarla, recontraconfirmarla, pues para que no te pasen estas vergüenzas, ¿no? Y que luego además tú estés peleando en todos lados, en el Twitter, a todas horas, diciendo que no, que tú tienes la verdad y que no sé qué, pero además estás defendiendo, lo peor que no sabes a quién defiendes, estás defendiendo a cabeza de buey, un ser que está demostrado que es un ser bajo y despreciable, que es un atracador, que ha hecho todo lo posible, además, toda la manera en que trata de salvar el pellejo, ¿no? Con sus jueces a modo, con dejar ahí al procurador por 80 años, creo que va a durar más que los del INE. Entonces, es un tema ahí, de un personaje siniestro. Dijeras, es alguien bueno, santo y puro, dices, bueno, tengo dudas, ¿no? Pero estás frente a un personaje que ha dado que decir de una manera, desde que puse el primer pie ahí como Gober, todo el tiempo ha tenido cosas dudosas, señalamientos y de cosas de porquería. Y bueno, y los financiamientos chuecos en muchos temas que también los tuvo su compadre Chiflán Aureoles. Entonces, bueno, creo que deberían de ver una serenidad en todos los sentidos, pero sobre todo en este tipo de trabajo periodístico que ya no es periodismo. O sea, hay que pasarles otra vez las películas de todos los hombres del presidente, ¿no? Hay que pasarles una biografía de Julio Scherer, ¿no? Regresar a los orígenes, ¿no? Incluso en este libro de Enrique Serna, bueno, para que
nos entendamos, porque parece que no. No, a mí me llega esto y me llega esto y lo puedo poner ahí, ¿no? Y decir, y luego decir, no, perdón, yo tenía confianza en estas fuentes. No, pues allá en la fuente había un chorrito, pero en una fuente de veras que confirme las cosas. Imagínate si con el tema del Watergate hubieran llegado estos grandes periodistas con un cablecito. Mira, tengo este datito escrito en cartulina pétalo. No, espérame. Imagínate, los echan a patadas, ¿no? Y entonces creo que sí tenemos que repensarlo todo, porque además, pues lo poco que tienes en este negocio es tu prestigio, que vas armando un nombre, ¿no? Y veo que lo están dilapidando de una manera espeluznante, ¿no? Y así como dicen, al tiempo, como dice un famoso pseudo periodista, ¿no? Al tiempo, pues al tiempo te van a agarrar a caguamazos por soltar este tipo de cosas y tu prestigio se va a ir, como dirían los clásicos, a la B grande de México. Me encanta cómo lo has expuesto, querido Jairo. Tienes esa mordiente que ya quisiera tenerla yo. Y tenemos ya 7 minutos, queridos amigos, y yo quisiera proponerles, empezando con Horacio, los voy a provocar un poquito. Fíjense que se acaba de dar a conocer, lo da a conocer en Reforma la siguiente noticia. Dice, el número de nacimientos registrados en México se incrementó en 2021 por primera vez desde el 2010, con un alza del 17.4% con respecto a las de 2020, hasta 1.912.178 nacimientos, reveló el INEGI, la estadística de nacimientos registrados 2021. Sin embargo, el crecimiento de la población sigue en caída. De acuerdo con datos estadísticos que dio a conocer este miércoles el INEGI, el número de nacimientos registrados en el país aumentó luego de una década, pero la cifra es la segunda más baja después de 2020, desde que tiene registro el 94. Es decir, durante el 2020-2021 hubo un aumento del 17.4% desde el 2010. Y esto coincide justamente con la pandemia. ¿Alguna opinión, querido Horacio Franco, este aumento de nacimientos en la pandemia, durante la pandemia? A ver, ya me destrabaron el micrófono. Ya, muy interesante esta estadística del INEGI, pero primero quería ya nada más acabar con dos adjetivos para este tipo de periodistas como de Mauleón. Yo los llamaría, en verdad, yo los llamaría porros del periodismo y muy mediocres, así nada más, porros y mediocres del periodismo. Y lo que me preguntas de las tasas de nacimiento, pues sí, seguramente fue por la pandemia, porque la gente estaba mucho más en su casa y tenía más tiempo de tanto ver series de Netflix como informarse en los medios alternativos o ver más televisión o lo que sea, y pues así que de ponerle Jorge al niño, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues sí, aumentaron los nacimientos, pero bueno, yo siempre he sido muy crítico en cuanto a las altas tasas de natalidad en países como México o como la India, que en realidad, y viéndolo como mexicano, como ciudadano mexicano, para tener un hijo, lo único que tienes que tener es en verdad deseos de tenerlo. Tienes que estar preparado para tenerlo. No puedes tener un hijo de la casualidad o hijo de la calentura o hijo del no deseo de tenerlo. Porque a ese hijo, pues con ese hijo te vas a casar. Es una responsabilidad tremenda y enorme educar a un niño y sobre todo darle calidad de tiempo y hacerlo sentir que es deseado, que es querido, que es amado, que es protegido. Y ojalá que toda esta reflexión en verdad sirva para que en México la tasa de natalidad se aumente con hijos deseados, no hijos de violaciones, y que sobre todo el derecho del aborto pertinente para las mujeres que no quieren o no pueden tener hijos o fueron violadas y están todavía a tiempo de hacerlo, sea verdaderamente protegido y cuidado, no nada más desde el punto de vista feminista, que es uno de los puntos importantes, sí, ¿no? Yo en verdad defiendo el feminismo justificado, ¿no? Pero también defiendo igual a los derechos de todos, ¿no? De hombres, mujeres, trans, homosexuales, lesbianas, todos, o sea, todos tenemos los mismos derechos. Para mí, como yo nunca he sido
en realidad, como nunca he considerado a la mujer inferior dentro de mi cosmogonía, nunca he considerado a ninguna mujer inferior o que debe ser sujeta a malos tratos, para mí son iguales que los hombres, o sea, los mismos derechos que los hombres, que las mujeres, y sobre todo los niños, hay que cuidarlos y protegerlos, ¿no? Y las minorías sexuales, como la mía, la comunidad LGBT, ¿no? De toda esta gama de personas que van de los trans hasta los travestis, hasta los intersexuales y los bisexuales, etcétera, hay que cuidar todos los derechos de todos los seres humanos, pero más los niños. Y desde el punto de vista feminista, es muy importante de verdad cuidar esta cuestión del aborto, pero también por los niños, porque un niño no deseado va a venir aquí a estar de más para sus papás que no lo desearon y van a sufrir mucho los niños. Entonces, pues sí, yo les pido que si le van a poner Jorge al niño, que le pongan bien Jorge y con J y con G, ¿no? Que no hagan faltas de ortografía y que deseen a sus bebés y que les den calidad de tiempo, porque es lo que más falta hoy por hoy de los papás a los hijos, calidad de tiempo y calidad en la estimulación y calidad en la educación, no nada más de la escuela, no es la escuela, es la casa donde se empieza a formar al niño deseado, querido y amado. Entonces, ojalá que esta tasa de natalidad pues sea para bien, yo nada más como ciudadano digo eso, y que siempre que van a querer tener un hijo o que va a haber algo así, un deseo que no sea impulsivo, que no sea nada más un deseo para poder salir de un paso o para poder salirse de su casa y menos por una violación, que finalmente se tengan hijos deseados y queridos. Tremenda reflexión, querido Horacio, tremenda reflexión, sobre todo en un país en que tenemos tantos problemas con nacimientos no deseados, embarazos entre adolescentes y niñas, tremenda reflexión. ¿Algo que tenga que decir el querido maestro Jairo Calixto sobre esta reflexión y sobre esta estadística? No, la reflexión de Horacio pues es muy pertinente y tiene toda, toda la razón, pues si es que pues la gente luego no piensa en estas cosas o también yo pienso que luego la gente no tuvo posibilidades de ir a la farmacia a comprarse un condón, porque tenías miedo de infectarte. Yo recuerdo esos tiempos en que salía con vestido de astronauta y a ver qué onda, y la farmacia estaba hasta el gorro, y lo último que pensaban los farmacéuticos era en los condones. Te ofrecían, ya sabes, todo para el catarro, para las vitaminas, ¿no? Y demás, pero lo otro no estaba no estaba en las prioridades. Creo que eso también tuvo que ver, pero también siempre tengo la preocupación de que debe haber un trabajo más importante, más a profundidad sobre pues estos temas de la procreación, de que hay que pensarlo, antes de hacerlo hay que pensarlo muy bien, tomar las precauciones debidas, que sean amados, y tomando en cuenta que este es un pueblo muy jacarandoso también, es muy querendón, los mexicanos son pues, gente muy dada a la cochinada, la verdad, ¿para qué? Pero yo digo que necesitamos ciertos inhibidores, de repente. Imagínate, de repente a ciertas horas donde se pueda calcular, creo que es muy temprano en la mañana y en la noche fundamentalmente, aunque en las tardes habrá quien se pueda dar ese lujo, pero puedes transmitir ciertas imágenes que puedan inhibir el líbido. Pienso yo en un video que está circulando ahora, por ejemplo, de Denise Dresser bailando. Yo creo que eso sí inhibe cualquier apetito erótico. Yo creo, evidentemente. Habrá perversos que los inciten más, ¿no? Pero yo sí creo que no estaría. Te volaste la barba. No. Oye, cualquiera que lo haya visto este video, estoy seguro que lo último que pensó es hablarle a su novia o a su peor es nada, oye, vamos a vernos en ya sabes dónde. No. La gente sí tuvo ciertos problemas estomacales, me cuentan, no fue mi caso. Pero bueno, yo creo que sí, esta estadística pues es normal. Y seguramente bajaron las de las infidelidades. Sí, había que estabas atrapado sin salida. Sí. Pues, solo los muy temerarios buscaron el peligro, pero
La temeridad no es para todos, queridos compañeros. Les mando un gran abrazo. Gran reflexión del tremendo Jairo Calisto. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros en esta mesa. Un placer, de verdad, señores. Un placer estar con ustedes. Espero que también nuestros seguidores hayan disfrutado de esta excelente conversación de estos dos señores que francamente me deleitan escucharlos. Y gracias a Horacio Franco y gracias a el querido Jairo Calisto. Muchas gracias a los dos. Un abrazo, queridos, que estén muy bien. Y un abrazo y muchas felicidades, en verdad, por esa versatilidad que estás mostrando y esa entereza. En verdad, Jaime, eres verdaderamente maravilloso y magistral. Gracias, Jairo, querido, que estés muy bien. Cuídate mucho. Dejaste la víbora chillando. La víbora chillando. Hasta otra, queridos amigos. Queridos. Pues